Uno es el poder de autosanación más grande que encontré. Honestamente es el recurso y la herramienta más poderosa dentro de tantas medicinas y tantas, cosas que he hecho para poder sanar el cuerpo, la mente y el alma. Van a ver acá una forma de explicar el ayuno que no la van a ver en ningún otro lugar. De eso estoy totalmente seguro. Porque está visto en un orden que va mucho más allá de lo que pasa en un proceso de autofagia o en lo que pasa dentro del cuerpo físico. Si bien la parte biológica se reordena, se reestructura, se nivela, bajamos de peso de manera acelerada, principalmente dependiendo del agua que tomemos, pero si bien eso sucede, si hay algo que sucede aparte es justamente corregir nuestros otros campos, nuestros otros cuerpos. Como título puse ayuno, agua y amor. ¿Por qué es ayuno, agua y amor? El ayuno en sí es la herramienta y el recurso que tenemos nosotros al alcance de cualquier ser humano para poder hacerlo, solo o acompañados. El agua es la reimpresión de lo que nosotros queremos ser, porque el ayuno, si hay algo que hace, es borrar la memoria del cuerpo físico. Y después tenemos el campo emocional, que es el que termina imprimiendo nuevamente aquello que vamos a hacer en el futuro. Y esto tiene que ver justamente con el amor. O sea, si algo queremos ser en nuestra vida es amor, porque el amor nos da todas las posibilidades de poder ser. Y bueno, vamos a empezar a entrar en materia, pero antes que nada, una vez más, voy a explicar un poco de dónde salen estos fundamentos y por qué los explico de esta forma, porque tiene una base por un lado científica y por otro lado una base sobre estudios y una teoría que se llama la teoría de la flor de la vida, que nos cuenta de qué se trata y por qué es que sucede esto que sucede en nuestro cuerpo físico, mental y emocional. La teoría de la flor de la vida es una teoría que nos termina contando que toda nuestra realidad es proyectada. Literalmente la proyecta la mente. En realidad la mente la capta, el que proyecta es el cuerpo físico. ¿Cómo sería esto? La teoría de la flor de la vida está compuesta de 5 dimensiones más una. La primera de las dimensiones es la nada misma. Y para explicarlo de una manera muy simple y sencilla, la nada es todo aquello que en este momento no está aconteciendo para el observador. O sea, para nosotros, todo aquello que no estemos observando no está sucediendo. Y esto es difícil de comprender, pero si hay muebles en tu casa, la teoría dice que los muebles dejan de existir en el momento que vos dejás de observarlo. Entonces esos muebles entran dentro de lo que es la nada en sí. La primera dimensión es el todo, y el todo es la energía que en realidad nos abastece a nosotros, el pulso del corazón por un lado, y a su vez que nos da la gravedad. Esto sería lo que es la parte de la física cuántica y todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo. La segunda dimensión es el tiempo, son cuerdas que oscilan, que van por donde va la energía, por donde viaja, y estas cuerdas son la luz, el sonido, el tacto, todo lo que se registra dentro de la memoria, que explica en realidad cómo es que se almacena la memoria y cómo después con el ayuno podemos borrarla. Y ahí vamos a ir un poquito más adelante. La tercera dimensión es el cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, y este cuerpo físico está hecho de la unión de las dos primeras, o sea, de la primera dimensión, que son las partes, de la segunda, que son las cuerdas, y esta tercera está compuesta por la curvatura del tiempo y el espacio dentro de nuestro propio cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico sería incontables agujeros negros que doblan el tiempo y el espacio. Entonces, si nos damos cuenta, la primera dimensión es la que viene hacia nosotros desde el futuro, ingresa por esas cuerdas que vienen viajando en el tiempo, impactan contra nosotros y vuelven a salir, y cuando vuelven a salir se proyectan en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es la dimensión que en realidad se proyecta y nos plasma ahí afuera en nuestro entorno todo aquello que está dentro de nuestra memoria. O sea, lo que estaba en la tercera dimensión, que es el cuerpo físico, se proyecta ahí afuera en la cuarta dimensión para que nosotros podamos observar esto como si fuese una realidad.
Así es como funciona la realidad según la teoría de la flor de la vida. Lo que nosotros creemos que es real, pero esa realidad que creemos que es con ese formato, en realidad todo está pasando no allá afuera, sino acá adentro, adentro de nuestra propia mente. Entonces, si está pasando dentro de nuestra propia mente, significa que nosotros podríamos cambiar esa proyección. Y a su vez, si es el cuerpo físico el que proyecta la realidad, entonces nosotros podemos cambiar el cuerpo físico y la realidad cambiará. Cambiarán aquellas cuestiones que sean relacionadas con patrones y hábitos, todo lo que acontece en nuestra vida y lo que va sucediendo y las personas que se acercan, lo que atraemos, lo que no atraemos, lo que obstruimos, lo que trabamos, todo está explicado desde esta teoría. Porque en realidad, si nos damos cuenta que nuestro cuerpo físico es el que proyecta la realidad, significa que cambiando el cuerpo físico vamos a proyectar algo diferente. La última de las dimensiones es la quinta, y la quinta se encarga de almacenar la memoria. Dentro de un nivel cosmológico, la quinta sería la elíptica que hace el planeta Tierra alrededor del Sol. Dentro de un nivel microscópico es el electrón girando alrededor del núcleo. Y nosotros tenemos todo este campo energético que es un toroide, y ese toroide se plasma ahí afuera. Nosotros no lo podemos alcanzar nunca, porque si estiramos la mano se estira el campo, y así estamos y vamos proyectando. Entonces, contra ese campo es donde choca lo que nosotros lanzamos. O sea, si decimos una palabra, se choca contra el campo y vuelve hacia mí y se imprime nuevamente. Soy yo el creador de mi propia realidad. Constantemente yo soy mi Dios, y a su vez hay incontables co-creadores que son aquellas personas que están alrededor, que son su propio Dios y son su propio universo. Entre todos conformamos una especie de multiverso, y este multiverso que conformamos entre todos es el todo de una parte. Nuevamente, para explicarlo de manera sencilla, todas las partes conforman una parte, o sea, una dimensión que se va cambiando y modificando según si es micro o macro, pero todo funciona bajo estas mismas leyes o reglas. La teoría de la flor de la vida nos dice que en realidad nosotros somos, dentro de este planeta Tierra, el planeta Tierra sería un todo, nosotros seríamos uno de los puntos de esta drusa, y esta drusa sería la que en realidad conforma este todo, ¿no? Pero a su vez, este planeta Tierra conforma una parte de una galaxia. Entonces, a su vez, esta galaxia está de un sistema solar, y a su vez el sistema solar de la galaxia, y así. Todas las partes son partes, pero también son el todo, a la vez, al mismo tiempo, y también son un ingrediente de algo. Siempre hay algo arriba y siempre hay algo abajo. Pero si hay algo con lo que nos tenemos que quedar, es que como es adentro es afuera. ¿Y qué quiere decir esto? Adentro es adentro de nuestro cerebro. Afuera es, afuera es algo que no podemos ver. Afuera es el futuro. Afuera es todo aquello que todavía no sucedió, pero que va a suceder y va a acontecer en función de nuestro cuerpo físico. Y acá viene la parte más importante en base al ayuno, porque acá lo que vamos a ver es justamente ese orden. ¿Cómo es que el ayuno puede generar un cambio dentro de mi realidad y dentro de mi proyección? El cambio del ayuno no es un cambio simplemente físico, no es solamente bajar de peso en lo absoluto. El cambio del ayuno es rotundo en muchos aspectos, desde lo biológico, lo mental y lo emocional. Un ayuno puede corregir y borrar un trauma, puede borrar algo que nosotros no podemos llegar a perdonar, puede borrar muchísimas cosas del cuerpo mental. ¿Por qué el cuerpo mental? Del campo mental, porque nuestro cerebro acude a la memoria, no solo en nuestro cerebro, sino que acude en diferentes partes de nuestro cuerpo físico. Y si nosotros lo eliminamos, para explicarlo de una manera muy, muy, muy sencilla, una molécula de nuestro cuerpo, o en realidad un pedacito de grasa de nuestro cuerpo, no es simplemente un pedacito de grasa, sino que es un recuerdo, es una memoria. Y adentro de ese pedacito de grasa, por decirlo de alguna forma, yacen muchos recuerdos, y esos recuerdos pueden llegar a ser la acumulación de aquellas cosas que en algún momento sucedieron y acontecieron.
Entonces borrar, eliminar la grasa, significa eliminar recuerdos, eliminar memoria. Pero si algo hace en sí estos excesos que hay dentro de nuestro cuerpo físico, es una especie de florecimiento. ¿Qué significa esto? Todo recuerdo comienza en una molécula. La molécula tiene una memoria propia y también es observadora, como individual. La molécula de agua es observadora, observa la realidad. Y al final lo voy a explicar bien claro a esto y con ejemplos contundentes. La cuestión es que la molécula podríamos llegar a decir que tiene ojos, que observa la realidad, es observador, pero también tiene una mente, un cerebro, y ese cerebro es su núcleo. Entonces, la molécula a su vez se multiplica como nos multiplicamos nosotros, como padres e hijos que vamos teniendo, los hijos que vamos teniendo. La molécula también tiene una fractalidad y tiene hijos. Esos hijos se empiezan a acumular y son el exceso de grasa ese que nosotros tenemos en el cuerpo físico. Primero hay una molécula y después se empieza a hacer una ramificación. Entonces, si hay un trauma, el trauma se hace cada vez más grande. Pero al hacerse cada vez más grande, también son mayor cantidad de moléculas. Yo los suelo llamar enanitos, para ejemplificar de alguna forma simple. Pero estos enanitos se encaprichan, se enojan, quieren comer. ¿Y qué quieren comer? Lo que les daban de comer. Y lo que son también. Si esos enanitos son dolor, van a pedir dolor. Van a pedir alimentos que tengan la misma frecuencia que tiene el dolor. Si son ira, van a pedir ira y van por ejemplo, acudir a bebidas que estén relacionadas con despertar la ira. Puede ser el alcohol, un ejemplo. La cuestión es que el cuerpo físico empuja y pide aquellas cosas que es. Siempre va a empujar y va a pedir las cosas que es. Todas y cada una de las... Es como, para ejemplificar una vez más de manera sencilla, es como que nos reunimos en una sala y son 10 personas. Y estas 10 personas que se reúnen ahí están todas sentadas y claro, todas y cada una tienen un gusto diferente sobre lo que quieren comer. Y cada una van a pedir dentro de la carta lo que ellos son en su totalidad, cuál es el hábito que normalmente, si normalmente como milanesa, voy a ir y voy a pedir milanesa porque tengo ganas o tengo ganas de pedir algo especial. Pero los gustos en líneas generales van todos en frecuencias y esa frecuencia se acompaña de eso. Nosotros vamos siempre a acudir a esa misma frecuencia. Las moléculas hacen lo mismo, pero a su vez se agrupan como si fuesen todas iguales. De la misma forma que nosotros nos agrupamos con personas que vibran en la misma sintonía, las moléculas no solo se agrupan, sino también que se reproducen y se van multiplicando, entonces están todas unidas entre sí. Mientras más sean, más fuerzas hacen. O sea, y ahí hay una parte fundamental. Mientras más sean, más nos va a costar a nosotros como seres humanos, nos va a costar más doblegar a todo ese grupo de moléculas. Porque nosotros no somos las moléculas, nosotros no somos el cuerpo físico, nosotros somos un alma. Y desde esa conciencia, la conciencia sabe que hay cosas que nos lastiman. Entonces, si hay cosas que nos lastiman, no vamos a querer ir a tomarlas o a comerlas. Pero sin embargo lo hacemos. Sabemos que nos vamos a lastimar, sabemos que nos vamos a dañar, sabemos que estamos excedidos, pero igualmente seguimos en el mismo camino y con el mismo rumbo. ¿Por qué? Si lo hacemos y cuando terminamos de hacerlo, esto que la ciencia les suele llamar sesgos cognitivos, cuando terminamos de hacerlo, sabemos perfectamente y nos preguntamos muchas veces, ¿para qué hice esto? ¿Para qué comí de más? ¿Por qué comí así? ¿Me duele la panza? ¿Por qué tomé así? O al otro día una resaca, me siento re mal. Entonces, ¿para qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Bueno, el cuerpo físico te empujó. No solo te empujó a alimentarte, te empujó a la fiesta, te empujó a esa reunión, te empujó a ese grupo de personas intencionalmente para que vos puedas alimentarlo. O sea, el cuerpo fue y es como que se entregó. Y si vos no estás consciente, el cuerpo va y se acomoda dentro de la fiesta y hace lo que tenga que hacer. Más allá de que no estoy diciendo que esté bien o mal celebrar, festejar, comer y lo que sea. El problema no está cuando nosotros lo hacemos esporádicamente, sino que está cuando lo hacemos, cuando buscamos constantemente estar de fiesta, cuando buscamos estar dentro de esos escenarios y con esas personas y agruparnos como si fuésemos todos estos enanitos y estas moléculas con otras personas que son iguales para poder autoflagelarnos y autolastimarnos a nosotros mismos de manera grupal. Yo lo suelo llamar una especie de suicidio colectivo.
Suicidio porque es un suicidio a largo plazo. Sin duda alguna, nosotros a largo plazo terminamos siendo... Buenas noches, Cintia, ¿cómo estás? Eh, a largo plazo terminamos haciendo esto de manera paulatina todos los días y vamos a terminar, sin duda alguna vamos a terminar mal. Bueno, entonces decíamos que la teoría de la flor de la vida nos dice que nuestro cuerpo físico está hecho de memoria. Y si está hecho de memoria es el que nos empuja y nos lleva a comer como comemos, a reunirnos como nos reunimos y a lugares como los que vamos. No es nuestra intención consciente, sino que es la intención del cuerpo físico, porque todas esas moléculas se están empujando y llevándose hacia ese lugar intencionalmente para poder hacerlo. Entonces ahora entra la parte del ayuno en sí. ¿Qué es lo que hace el ayuno dentro del cuerpo físico, dentro del campo mental y emocional también? Primero y antes que nada, actúa sobre el cuerpo físico. Lo que pasa es que el cuerpo físico es el que más se resiste y empuja a la mente a volver a comer. Buen día, Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches, perdón. Bueno, el cuerpo físico empuja a que nosotros vayamos a comer aquello que en realidad de manera consciente no lo comeríamos. Sabemos que nos hace mal, pero igualmente vamos y nos llevamos a esos lugares. Entonces, ¿cómo actúa el ayuno en este caso? Recuerden que tenemos tres cuerpos. El cuerpo mental, el campo emocional y el cuerpo físico. Primero el ayuno ataca al físico y el físico se defiende. Trata de buscar perder la voluntad intencionalmente para poder doblegar a la conciencia y decirle no, yo mando, yo quiero que vos comas, quiero que sigas alimentándome y que sigas alimentando lo que yo soy, así que va y hasta incluso te lleva y te empuja de manera inconsciente a que hagas cosas como ir a la heladera que siempre vas y demás. Entonces el cuerpo te empuja ahí, ¿no? Te lleva, te manda. Desde la conciencia nosotros tenemos que tratar de doblegar esto de manera justamente consciente con voluntad. La voluntad es muy débil cuando nosotros hace mucho tiempo que estamos haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es el que viene mandando hace muchos años. Entonces, la voluntad casi no se está utilizando de manera consciente. Está prácticamente doblegada y arrodillada ante lo que el cuerpo físico le pide. Entonces, esto hay que empezar a reforzarlo. Desde un aspecto mental, tengo que decidir de manera consciente y hacer que éste le ordene a mi cuerpo físico qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Y tiene que soportar también el dolor, porque acá hay una pata fundamental, y es que cuando yo empiezo a hacer ayuno, el cuerpo físico, la primera reacción es literalmente una especie de capricho, se empieza a enojar, se irrita el cuerpo, yo siento irritación, yo siento enojo, yo siento ira, yo siento tristeza, siento todo lo que el cuerpo siente porque no le das lo que él quiere. Entonces, el cuerpo físico sabe que se va a empezar a morir. Sabe que hay muchas de esas moléculas que tienen vida y conciencia que saben que van a morir porque vos las estás matando intencionalmente. Pero no solo eso, sino que vas a matar a un grupo de moléculas y por ende si llegás, lo que hace es borrar todo el fractal. O sea, desde el inicio, lo que vos estás haciendo es, si en algún momento nació un trauma dentro de tu cuerpo, se empezó a fractalizar y se hizo carne, entonces esa carne es parte de tu cuerpo físico, vos con el ayuno lo empezás a reducir, como si fuese un cáncer, se reduce, hasta que se borra el patrón entero, se borra todo el fractal. Ahí liberás el patrón adentro del cuerpo físico. Entonces, si entendemos esto, nos damos cuenta que está todo conectado. Y como expliqué anteriormente dentro de la teoría de la flor de la vida, buenas noches Sandra, el ayuno lo que hace es justamente borrar la memoria de nuestro cuerpo físico. Dicho esto, ya entendemos que cuando iniciamos un ayuno no es una cuestión biológica. Con un ayuno puedo borrar un trauma, puedo borrar un conflicto o un problema emocional. ¿Por qué un problema emocional? ¿Dónde se guardan las emociones? ¿En qué lugar? Buenas noches. ¿En qué lugar se guardan las emociones? Bueno, las emociones, la teoría de la flor de la vida, nos dice que se guardan dentro de la memoria de las moléculas.
todas y cada una de ellas en realidad son esos fractales de los que hablábamos anteriormente. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una agrupación de muchas esferas de la primera dimensión de la flor de la vida, que son partículas de la teoría de partículas, y estas se agrupan todas entre sí y hacen y conforman fractales y tienen unos hilos, unas cuerditas que están todas unidas ahí recordando algo, y esta emoción termina siendo un algo adentro del cuerpo físico en esa agrupación. ¿Y qué sería? Sería la información del pedacito de grasa que hablamos antes, ¿sí? Como si fuese un pedacito de carne o de grasa, tiene una agrupación. Esa agrupación es una información. Esa información en su totalidad es una emoción. Cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo físico, según la biodecodificación biológica, guarda, es una especie de almacenamiento de recuerdo en cada una de las partes. Entonces, si yo almaceno cada uno de esos recuerdos en forma de emoción dentro de la carne, si yo elimino la carne, elimino la emoción. Pero ¿qué pasa cuando elimino la emoción? Buenas noches, Martí G. Martí G. ¿Cómo estás? Cuando yo elimino el pedacito de carne, lo que estoy haciendo es eliminar la emoción. Pero ¿qué tiene que hacer el cuerpo físico cuando la elimina? ¿O qué es lo que le pasa? Le pasa que la energía la tiene que disolver. O sea, está disolviendo toda la energía de la carne dentro del cuerpo físico, ¿sí? Perfecto. Y ahí hay una liberación. Y esa liberación es información. Esa información en forma de energía empieza a correr por mi cuerpo físico y yo la empiezo a sentir. Entonces, claro, el primer, segundo, tercer, cuarto día de ayuno, yo empiezo a sentir todas las emociones que en algún momento reprimí. Podría llegar a empezar a recordar aquel recuerdo de la infancia en donde mis amigos del colegio me hicieron bullying y entre todos me ridiculizaron. Entonces yo hoy en día no sé expresarme, o tengo pánico a la hora de hablar en público, o tengo miedo escénico. Entonces, ¿qué pasa? Recuerdo algo que vengo trayendo desde que tenía 4, 5, 6 o 7 años. Fíjense, o sea, los patrones están adentro de nuestro cuerpo físico, son memoria, son emoción, y esto lo que hace justamente es que si yo lo dejo ahí y lo alimento, que es lo que decíamos al principio, me llevo y lo mantengo vivo. Lo puedo matar al trauma, puedo matar esa emoción, pero sin duda alguna lo difícil de ayunar es que lo tengo que sentir. Entonces ahí va la parte del acompañamiento del ayuno. Siempre es bueno hacerlo acompañado. He hecho muchos, de muchísimos días, solo, pero está bueno hacerlo acompañado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque cuando yo libero una de esas emociones, uno de esos traumas, lo primero que hago es tratar de no querer sentirlo. ¿Y cómo puedo no sentir el trauma o esa emoción? Bueno, acudo al alimento y siento placer. Porque en vez de estar saliendo la emoción y el trauma, estoy ingiriendo algo y empiezo a sentir placer por la energía que me está dando el alimento. Me cambia la sintonía. Pero a su vez el trauma se vuelve a agrandar. Depende de lo que yo esté comiendo. Vuelvo a expandir ese trauma. Y todos los traumas, en línea general, dentro de nuestro cuerpo físico, todas las emociones que están agrupadas ahí adentro, en su totalidad, van a ser lo que yo soy hoy, van a ser como yo me siento hoy. Me siento mal, me siento desganado, me siento deprimido, me siento triste, siento que la vida no vale la pena, y estoy sintiendo la grupalidad de todas esas emociones que están adentro de mi cuerpo físico. Entonces, la forma de modificar ese sentir es justamente borrar los patrones y borrar la memoria para que yo empiece a sentir cosas diferentes, que empiece a sentirme de otra manera. En esa grupalidad de emociones, si las cambio y las borro y me llevo, como yo lo suelo llamar, como una hoja en blanco, borro de todo mi cuerpo físico todas las emociones, entonces queda como una hoja en blanco. Entonces soy una especie de niño o niña en donde la vida la veo ya, la empiezo a ver diferente. ¿Acaso díganme si los niños no ven la vida, no la ven de forma distinta? Ellos no tienen problemas, no tienen... Y es que justamente hay muchas cosas que aún no están impresas en ellos. No hay mandatos, aún no hay reglas, aún no hay muchas cuestiones que nosotros tenemos, porque no solamente son traumas, sino son límites, son miedos, barreras, paredes enormes adentro nuestro que no podemos ver, pero que están ahí. Entonces,
Cuando empezamos a borrarla, el mundo se empieza a abrir, se empieza a como a expandir dentro de nuestra realidad. Entonces, si entendemos, el ayuno primero borra y mata la carne, o sea, la parte física, literalmente la libera, pero en el momento de matarla libera una energía, libera la emoción la tenemos que sentir. Ahí, en ese punto, cuando estamos sintiendo la emoción en el momento del ayuno, es cuando necesitamos nuestra espada de la voluntad. Ahí es cuando más necesitamos la voluntad, porque sabemos que estamos sintiendo algo que no nos gusta, pero también a la vez sabemos que está haciendo efecto el poder que nosotros tenemos de autosanarnos a nosotros mismos. Si nos estamos sintiendo mal mediante un ayuno, significa que estamos haciendo bien las cosas, significa que vamos por buen camino. Solemos creer que la falta de energía es por falta de alimentos. Sin embargo, la falta de energía de los primeros 3 o 4 días de ayuno no es por la falta de alimento en lo absoluto. Lo es porque el cuerpo físico se está reestructurando y, por decirlo de alguna forma, si adentro mío hay 5 billones de nanitos, que es esto que les llamo yo, que son las moléculas, estos 5 billones de nanitos se ponen todos a defenderse y, para decirlo de una forma literal, se están matando ahí adentro para tratar de sobrevivir. Entonces, estamos dándole muerte a gran parte de nuestro cuerpo físico y, a su vez, después del segundo o tercer día empezamos a sentir una especie de hormigueo en todo el cuerpo físico o en ciertas zonas o partes. Ese hormigueo que se siente en el cuerpo físico es la reconexión de la estructura molecular. Y esto lo empezamos a ver después del cuarto, quinto, sexto día, porque empezamos a ver que cambia nuestra piel, que cambian las cutículas, que cambian las uñas, que crecen más rápido, que, bueno, si es mucho tiempo, yo ya tengo 47, que no tenés canas, que los dientes se ponen más blancos, la lengua pierde toda la cándida porque se empieza a limpiar, y así hay muchos aspectos físicos que empiezan a cambiar. En la parte masculina, yo como hombre, lo que les puedo decir es que después de un ayuno prolongado, me llevo como si tuviese, bueno, primero que la edad biológica baja. Yo bajé 8 años, me llevé a 39 años de mi edad biológica. Los telómeros del ADN empiezan a crecer, significa que tengo más tiempo de vida, para no entrar en detalle en la biología. Y a su vez, todo esto en su conjunto me lleva a mí a rejuvenecer y a un aumento de la longevidad, y no solo eso, sino también a una aceleración cognitiva. ¿Por qué? Porque si antes teníamos que de alguna forma procesar información en esas cabezas que están todo el tiempo ¡guau!, pensando en muchos problemas a la vez y saltando de cosa en cosa, bueno, estamos saltando de recuerdo en recuerdo dentro de nuestro propio cuerpo físico. Cuando empiezo a eliminar recuerdos y los empiezo a arrancar y los libero, la mente se enfoca y todo lo que empezamos a hacer empieza a ser mucho más focalizado y lo hacemos mucho más rápido, de manera más acelerada y a su vez más enfocada, concentrado. El ayuno lo que nos lleva es a la concentración plena, porque la mente ya no tiene que atender un montón de cuestiones a la vez, atiende cada vez menos y a su vez dispone de más energía. Primero porque el cerebro es uno de los órganos que más energía utiliza para poder funcionar. Y segundo, que el cerebro, a su vez, tiene que procesar menos información, pero cuenta con más energía. ¿Por qué cuenta con más energía? Porque cuando nosotros entramos en ayuno, como dijimos al principio, los hilos de la segunda dimensión de la teoría de la flor de la vida se empiezan a enlazar todos. Esto, como dije, lo vemos en la piel, porque la piel se empieza a tensar así, se empieza a acomodar un poco más. Parece que nos hacemos un lifting después del, no sé, día 10, 15, la piel empieza a hacer así. Y ahí lo vemos en la parte física, pero en la parte energética vemos que, que la energía que nos atraviesa a nosotros en todo nuestro cuerpo físico es mayor, porque claro, todo el cuerpo físico está conectado. El cuerpo físico es eléctrico, es hidráulico y es neumático también, como una máquina. Pero la parte eléctrica es la que más nos perjudica que esté desconectada, la que está amorfa. Siempre digo lo mismo, pero vamos de nuevo. Esto es un cuerpo desconectado, se pudre por dentro. Esto tiene la palabra odio, esto tiene la palabra amor. Hace 5 años que lo tengo así. Y está totalmente blanco. Acá es cuando yo, mediante el ayuno, me transformo en una persona iluminada. Y acá es cuando estoy dentro de mis sombras.
¿Por qué estoy iluminado cuando estoy acá? Es tan simple porque la luz pasa y me atraviesa a través de todas mis moléculas. Aquí no pasa el agua. Cuando yo hice uno de los ayunos más largos que tuve, los primeros, si hay algo que la mayoría de las personas me decían, dicen, no sé, es raro, dice, pero yo te veo, aparte de mucho más flaco y que cambiaste y pareces otra persona, te veo más iluminado y dice, no sé por qué, pero es como que tenés más luz. Bueno, esto es tan simple con que, lo dije al principio, nosotros tenemos energía que viene del futuro, esta energía electromagnética que nos atraviesa a nosotros y proyecta la realidad. Y claro, al tener más moléculas disponibles, lo que hace es que dobla esa luz, la proyecta y yo estoy literalmente más iluminado, porque estoy iluminando más el campo, porque soy una especie de lámpara. Entonces la iluminación no es algo que hoy solo es, o sea, es para Buda, para... No, no, la iluminación pasa por ese camino, pasa por reconectarnos a nosotros mismos, por eliminar los traumas, por eliminar los miedos, por eliminar todas aquellas cosas que sabemos que están adentro nuestro, por perdonar también, porque no perdonar es una de las... pensé que se había cortado. No perdonar es justamente almacenar información de rencor y odio adentro de mi cuerpo físico. El perdón es necesario. No voy a entrar ahí, pero vamos a avanzar también con que el ayuno en sí no solamente tiene que ser de alimento a la hora de yo ayunar. El ayuno tiene que ser de información, porque la información de dolor o de tristeza dentro de mi pecho puede ser que fume mucho o que trate de atacar mi pecho porque hay tristeza dentro mío, se alimenta una vez más. Esos enanitos se alimentan y piden alimento. Pero el alimento en la parte más delgada como alimento es frecuencia y vibración, es una onda. O sea, es energía que tiene una frecuencia y una onda. Entonces yo voy a ir a buscar esa frecuencia y esa onda a donde sea. ¿A dónde? Al noticiero, a pelearme con alguien en la calle, a reunirme con alguna persona que esté en el mismo estado que yo, a pelearme con mi pareja, a gritarle a mi hijo, a lo que sea, pero voy a buscar eso, tratar de experimentarlo y vivirlo porque el cuerpo físico está buscando esa alimentación. Me quiero alimentar de eso, lo necesito. Necesito ese alimento, el cuerpo físico necesita eso, no la conciencia ni el alma, sino que el cuerpo físico. Entonces simplemente te arrastra, te lleva, reacciona y hace todo lo que tenga que hacer para poder estar dentro de ese escenario y alimentarse de eso. Entonces acá viene la parte fundamental. Un ayuno no es solamente un ayuno de alimentos. Un ayuno puede ser un ayuno de información, puede ser un ayuno de personas, puede ser un ayuno de alimentos, puede ser un ayuno de luz en nuestros ojos también, que es algo que tengo que hacer y me tengo que dedicar el tiempo para estar 15 o 20 días o 40 días con los ojos vendados sin poder observar y sin duda alguna recuperaré esta vista que hoy tengo que usar lentes, pero todo se autocorrige a sí mismo, todo el cuerpo físico. Si hay algo que pasa adentro, ahora ya hablamos del campo emocional. ¿Dónde está? El campo emocional, dijimos, dentro de nuestro cuerpo físico. Se libera, lo matamos las emociones. Tenemos el poder, somos extremadamente poderosos porque matamos nuestro trauma. No lo tenemos que ir a soltar a ningún lado. Nadie nos tiene que cobrar para poder soltarlo. Nadie me tiene que dar consejos. No, no se trata de un consejo de hacer o no hacer. Se trata de eliminarlo, de cortarlo de raíz. No se trata de esperar a que esta emoción y este trauma se convierta en esta carne que haga crecer por falta de energía una célula que empiece a inflarse cada vez más y se convierta en un cáncer. No, tengo que antes de eso atenderlo, antes de llegar a esa instancia, antes de convertir esto en esa inflamación, en esa enfermedad o en ese cuerpo físico que ya no quiero o que no quiero habitar. Una vez escuché algo de alguien y me sorprendió muchísimo y no estoy juzgando, pero quiero que entiendan algo. Una persona pesaba alrededor de 180 kilos y me dijo, yo estoy gordo, pero estoy saludable. Y yo dije, no, nadie que está excedido de peso está saludable. No podés estar saludable emocionalmente. No se puede estar saludable. Acá no es una cuestión de estética,
de estar flaco o estar gordo. No pasa por ahí en lo absoluto. Si bien la aceptación es una parte que viene por añadidura, porque nosotros empezamos a sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Hacer un ayuno de 21 días es la gloria, es decir, lo logré, wow, yo pude, nadie puede hacerlo por mí, soy yo el único que lo puedo hacer. Es un logro que a su vez después se imprime en nosotros y se imprime como recuerdo y como memoria el haber podido lograr eso, y eso nos lleva a después poder lograr otras cosas, porque ahí es cuando aumenta la voluntad de manera significativa y yo esa herramienta y ese poder lo empiezo a utilizar para un proyecto, para decir lo que tengo que decir, para mi pareja, para mi familia, para ordenarme, para saber también, porque como claro, empezamos a ayunar, la realidad después del tercer, cuarto, quinto día cambia. Literalmente cambia. O sea, cambian las personas, cambian los escenarios, todo cambia. Solo los que lo hacen lo saben. Las personas parece que se comunican más entre sí, que todas están más tranquilas, que... Vuelvo a repetir lo mismo como al principio. Yo proyecto mi realidad. Si yo cambio mi cuerpo físico, mi realidad cambia. No son las personas, son la forma en la que yo veo a las personas. Entonces, dicho esto, lo que nosotros tenemos que hacer para poder, justamente cambiar nuestra realidad es el ayuno. ¿Qué otros recursos y otros poderes también podemos utilizar a la hora de ayunar, a la hora de acompañar un ayuno? Es indispensable. Me agarraron ganas de estornudar. De paso tomo un poquito de agua. Cuéntenme ahí qué les parece, a ver cómo, si me entienden, si les resulta fácil la comprensión, si les hace sentido también. Porque claro, la teoría de la flor de la vida es una teoría que aún no se conoce mucho y que no se entiende, pero está relacionada con las teorías más plausibles hasta el momento en cuanto a la ciencia. Y todo esto lo podemos llevar a la biología y utilizar estos recursos como recursos para nosotros mismos, para ser autónomos en muchos sentidos de la vida. Tiene mucho sentido, dice Cintia, sí. Bueno, entonces, ahora, sigamos. Yo más que nunca, con 4 días de ayunos completos. Ahí va. Sí, Norma hace 4 días que está en ayuno, ahora, actualmente. La vengo acompañando y ella está en Buenos Aires y ya está empezando a sentir todos estos cambios. Y son literalmente así. Es como se los vengo contando porque los experimenté y porque acompañé a muchas personas también a hacerlo. Ahora, hay dos cosas que nosotros podemos hacer. Como les dije al principio, nosotros a la hora de ayunar no solo bajamos de peso, borramos traumas, corregimos y hay una aceleración cognitiva, hay muchas cosas que nos benefician, sino que el ayuno tiene que estar acompañado de otro tipo de ayunos, que es el ayuno informacional, noticieros, personas, situaciones, trabajo, lo que sea, y a su vez lo puedo acompañar con ¿qué? Si yo estoy eliminando de mí moléculas, tengo que reimprimir, o sea, tengo que tomar mucha agua, me tengo que hidratar, pero ¿qué agua voy a tomar a la hora de hidratarme? Hay diferentes tipos de aguas. Y acá viene un ejemplo muy claro. Si una molécula tiene, lo vamos a decir al final, pero si una molécula tiene cerebro, ojos y puede observar, es observador, pero a su vez es a su vez piensa, reacciona y pide, es un ser, una molécula es un ser con vida, es el primer ser con vida en realidad. Yo si la cambio, la tengo que cambiar por otros. Vieron que yo le llamo enanitos a las moléculas. Bueno, tengo que cambiar por otros enanitos, pero no, ¿qué voy a ingerir? ¿Voy a ingerir enanitos que están más enfermos que las moléculas que yo tuve adentro? No tiene mucho sentido. Por un lado estoy eliminando trauma, pero por otro lado te meterías a vos mismo trauma de los demás, de otras personas, con otras memorias. Bueno, esto es lo que en realidad está haciendo, a mi entender, una especie de genocidio colectivo. ¿Por qué digo esto? Porque el agua que viene de río, que normalmente o que son de lagos, esa agua normalmente es agua que viene de río arriba, que tiran de todas las ciudades que están arriba y que fueron eliminadas por muchos cuerpos físicos de otras personas, porque todas las cloacas apuntan al río. Del mismo lugar de donde sacan el agua, es donde tiran todos los desechos de los baños en muchas ciudades. Entonces, este solo ejemplo, ¿no? Porque hay muchos
hay muchas cosas y venenos que se tiran adentro, pero químicamente la potabilizadora limpia el agua, pero la frecuencia y la memoria del agua no se borra. Esto significa que yo de mi cuerpo físico estoy haciendo un esfuerzo tremendo para hacer un ayuno de 20, 21 días, de 15, de una semana, lo que sea, no importa. Pero yo estoy haciendo un ayuno, pero a la vez vengo y me tomo el quilombo literalmente del que está arriba de los problemas y conflictos emocionales que tuvo el otro. Y podría llegar a si yo no estoy con mi sistema inmunológico alto, podría llegar a ser el comienzo de un fractal, de una fractalidad, el comienzo de un problema que ni siquiera es mío. Fíjense a qué punto llega consumir agua que viene de un río, que no viene. Entonces vos dirás, ¿y qué agua tengo que tomar? Porque claro, no me puedo ir al Himalaya, arriba de la montaña, a buscar el agua más pura, que sería el agua de deshielo, por ejemplo. Bueno, la teoría de la flor de la vida explica que el agua de lluvia sería un agua que recién llega a nuestro planeta. Lo expliqué en el vivo de ayer y también hay videos en YouTube, en mi canal de YouTube, y pueden entrar ahí de cómo es esa parte química, cómo es que sucede el proceso de creación del agua. Pero para explicarlo en forma sencilla ahora la luz se densifica, hay dos átomos de hidrógeno que chocan 8 veces, y en esas 8 veces que choca se agrupa el oxígeno, se crea el oxígeno y se une a estas a estos dos átomos iniciales. Forma la molécula de agua, esta se fractaliza de la misma forma que decía el patrón adentro, funciona igual, esta es la flor de la vida, se empieza a fractalizar y son los fractales que ustedes ven de hielo. Esos fractales se empiezan a unir y forman las nubes. Entonces, el agua de lluvia es un agua que recién se creó, pero tiene una memoria. ¿Y esa memoria, qué memoria es? A ver si ustedes saben. Esa memoria es la memoria del Sol y de la Tierra, porque se formó entre el Sol y la Tierra. Entonces, la memoria que tiene esa molécula es una memoria estelar. Recién llegó a nuestro planeta Tierra, del cielo, extremadamente cargada con iones, con tormentas, con relámpagos, limpia informacionalmente. A su vez, químicamente también está limpia. Entonces, una cosa más. Yo tomo el agua de río, pero el agua de río es agua de lluvia. A diferencia de que una cae en mi techo y la otra cae en el techo de otro, recorre toda una ciudad y muchas personas, y después yo la tomo y le pago a alguien para que me la limpie químicamente, pero no informacionalmente. Entonces, si se entiende, yo puedo borrar de mi cuerpo físico con el ayuno todos mis traumas, pero sería ilógico volver a imprimir traumas ajenos y empezar a sentirme cada vez peor. De alguna forma, lo que estamos haciendo nosotros de manera colectiva, bebiendo esta agua que tomamos todos, es como una especie de gris, en donde no podemos recuperar la energía, sentimos tanta confusión dentro de nuestro cuerpo físico, porque es confusión, en líneas generales. A su vez, el ataque de antenas, de Wi-Fi y de todo esto, que son todas frecuencias y ondas que también perjudican a la molécula, están constantemente atacándonos. Y a su vez, claro, no encuentra ni la salida del cuerpo físico ni la mente, porque no sabe de esto y no lo entiende. Estas tecnologías son egipcias, son muy antiguas. Ellos sabían cómo utilizarlo, sabía Jesús cómo utilizarlo hace 2000 años atrás, y tantos otros. Hipócrates, el padre del ayuno, el padre de la medicina, nos decía: antes de ir al médico, ayuna un día. Hoy no nos dicen que ayunemos un día. Hoy en realidad se está empezando a explayar todo esto del ayuno. Pero el ayuno está visto desde otro lugar, desde una parte biológica. Se sabe que tiene un beneficio emocional, se sabe que tiene un beneficio cognitivo, pero a mi entender aún no se sabe cómo es que funciona, qué relación hay entre la mente y el cuerpo físico y este campo emocional, dónde están las emociones y todo esto. Entonces, ya sabemos que ayunar refuerza nuestra voluntad, borra traumas, a su vez nos trae un cuerpo físico más energéticamente más vital, nuestro sistema inmunológico aumenta la longevidad, hace que nosotros podamos retroceder nuestra edad biológica, retroceder los procesos de envejecimiento a su vez, y a su vez también tener una aceleración cognitiva para en el día a día estar más enfocado. Fíjense
la cantidad de beneficios. Si vamos un poquito más, hay un beneficio hasta económico, porque en realidad dejamos de consumir alimentos. Hay otro beneficio más, que es la cantidad de tiempo en el cual dispongo por día. Si hay algo que yo hago cuando tengo que hacer una presentación o cuando tengo que hacer algo y requiere de tiempo, en vez de, normalmente no como 3 veces al día o 4, pero si yo dejo de comer, es 1 hora y media menos por día que tengo que sentarme a la mesa, si bien me encanta compartir la mesa en familia y demás, pero es tiempo que yo vuelvo a recuperar para mí, es mi tiempo. Es tiempo que utilizo para lo que yo quiera. Entonces gano tiempo, gano plata, gano longevidad, gano pensamiento, gano sentirme mejor, pierdo peso y bueno, o sea, si se dan cuenta, los beneficios son un montón. Y muchos, a la hora del ayuno y del agua de lluvia, lo primero que se le viene a decirme es, primero, el agua de lluvia dice que no tiene minerales y que por ende no nos aporta energía a nuestro cuerpo físico y que es necesaria, y más en un momento de ayuno. La teoría de la flor de la vida nos cuenta que en realidad, lejos de perder esos minerales, los equilibra y no solo eso, sino que los multiplica. Y eso yo lo comprobé porque cuando hice el ayuno largo, me hice análisis previos y análisis cuando terminó, y hice todo un seguimiento. Y yo gané muchas proteínas que no tenía en su momento, y todas mis proteínas se equilibraron. Mi cuerpo físico, aparte de bajar 11 kilos y medio, se equilibró en todos los sentidos. Entonces, ¿de dónde salieron esas proteínas que yo no tenía en el cuerpo físico? ¿Cómo es posible que se hayan equilibrado? Lo que sucede ahí es que la teoría de la flor de la vida nos dice que todas las proteínas nacen de la molécula. Si vemos las células, sabemos que mueren y vuelven a renacer. Hay una mutación. La mutación de la célula, eso es una división, una copia. Se copian de sí mismas y se vuelven a reproducir. Esto mismo pasa a nivel molecular. La molécula se reproduce. Y es el inicio y el fin de la molécula, porque es la que dobla el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué hace la molécula? Se convierte en cualquier cosa. La molécula de agua se convierte en calcio, en hierro, en lo que quiera que sea. De la misma forma que una selga consumiendo agua, una espinaca, consumiendo agua y sol, tiene mucho hierro, el cuerpo físico tiene la misma capacidad. Para eso, tiene que cada uno de sus órganos, cada uno de nuestros órganos tiene una memoria que hace que la molécula se convierta en. Es así. Entonces, no nos falta nada, todo lo contrario. Nosotros somos los productores de todas y cada una de las proteínas que el cuerpo físico necesita, en el lugar que las necesita, en el momento que las necesita. Se autorregula en su totalidad el cuerpo físico. Entonces, lo que hace es, no necesitamos eso. Y claro, ¿qué se requiere para hacer que estas proteínas se multipliquen adentro de nuestro cuerpo físico? Se requiere de algo fundamental, y esto es las líneas del tiempo, que le llama la teoría. Las líneas del tiempo son la energía, son esas cuerdas. Bueno, esas cuerdas son el tiempo. Necesito tiempo, necesito mayor cantidad de energía. ¿Y de dónde saco la energía? Bueno, hablábamos anteriormente de que el agua de lluvia tiene mucho más energía, y la he medido también y lo sé, pero no solo eso. Salgan al patio después de que llueve. ¿Qué le pasa a una planta? Crece un 20 o un 30% más de lo que crece si la regás con agua que viene del río del que hablábamos antes. Entonces, si se dan cuenta, nuestro cuerpo físico acelera el proceso con agua de lluvia de adelgazamiento, porque hace un barrido de todos los radicales libres y todo lo que está dentro nuestro de manera acelerada, porque acelera el proceso del tiempo, y esto es literal. No lo voy a explicar ahora, pero es literal. Se acelera el tiempo dentro de nuestro cuerpo físico, entonces yo puedo llegar a bajar 5 kilos en 5 días, y me ha pasado. ¿Con cuántos días se comienza? O siempre con 21 días, si no tenemos agua de lluvia. Sandra, se comienza con menos días. Y más si comenzás sola, trata de comenzar con alguien que tenga experiencia con esto. Te diría que acudas a tu médico, como se suele decir, pero no vayas a tu médico, porque si vas a tu médico te va a decir que no lo hagas. Normalmente te dicen que esto es peligroso, y sí es peligroso. Es extremadamente peligroso que todo el mundo se ponga a hacer ayunos. Es extremadamente peligroso para la industria farmacéutica y también para los médicos,
porque se van a quedar sin trabajo y la industria farmacéutica va a tener que dejar de vender medicamentos y tantas otras cosas. También para la industria, también lo que tiene que ver con la psiquiatría, porque conozco mucha gente que ha corregido traumas importantísimos haciendo simplemente un ayuno. Y también sabemos que muchas personas se han curado de cáncer haciendo simplemente un ayuno. Entonces fíjense la importancia que tiene esto de comenzar a ayunar. Mi recomendación es empezar a hacer un ayuno y fíjate hasta dónde llegás, hasta dónde podés. Es tu voluntad la que te va a decir, pero vas a empezar a tener... ok, mira, acá tenemos a una ayunadora que hace 4 días que está y la vamos a sacar ahora en un minutito nada más, va a venir y nos va a contar la experiencia. Pero si hay algo, te decía, comenzá de a poco. Fíjate vos hasta dónde lo podés hacer si lo vas a hacer sola. Fíjate cómo te sentís. Separate los días. Separate 3 o 4 días en donde vos puedas estar sola o con alguien que te acompañe en realidad, pero necesitas tiempo para vos. Los primeros días te vas a sentir muy cansada, como dije al principio, vas a tener mucho sueño, te vas a sentir irritada, te vas a sentir enojada. Entonces todo eso tiene una consecuencia. Lo ideal es hacerlo de esa forma. Bueno, vamos a traer a una ayunadora que está justo acá, que hace 4 días ya que está en ayuno. Bueno, a ver si yo puedo. Norma, a ver si vos me podés enviar a mí la solicitud porque estoy desde la computadora y no me resulta tan fácil. A ver si lo puedo hacer desde el teléfono. Norma es, bueno, ya es una amiga, hace mucho tiempo que me viene siguiendo desde mis ayunos ya de hace como 5 años y ella suele hacerlo y ahora justamente se lanzó a hacer un ayuno. Me parece que no puedo desde acá. Ay, a ver, no. A ver acá. No. Norma, estoy desde la computadora y me parece que no puedo sumarte al vivo. Bueno, en otro momento, si no, haremos un vivo, a los que quieran, haremos un vivo con Norma. Si podés, Norma, enviarme la solicitud, tal vez me salte acá, pero yo desde acá no tengo ningún botón para poder hacerlo porque estoy desde el OBS, no estoy desde la computadora. Bueno, Norma viene haciendo este ayuno y me viene contando cuáles son las cosas que van sucediendo y todo esto que yo les voy contando es literalmente así. O sea, va sucediendo un cambio ahí afuera, en la proyección de nuestra realidad y va haciendo un cambio físico, mental y emocional. Y créanme, por sobre todas las cosas, y ahora ya lo llevamos más a un campo espiritual de nosotros como seres humanos. Cuando terminé el ayuno más largo, el primero, de 19 días, sentía mucha felicidad. Me sentía era como sentirme orgulloso de mí mismo, era como que me amaba también, porque yo decía, ¿cómo puede ser que haya logrado esto? Para mí, dejar de comer un día o 2 ya era un montón. Entonces, ¿cómo yo podía dejar de comer durante tantos días? No podía creer haberlo hecho. Si bien fue intuitivo, y en realidad fue como una guía interna, una voz que me dijo, ayuná con agua de lluvia, fue que me llevé a esto. Pero créanme que cuando uno hace estos ayunos, y primero de un día, después de 2, después de 3, para el que vaya de a poco, pero si hay algo que nos pasa es sentirnos orgullosos de nosotros mismos, es amarnos a nosotros, es ganar voluntad, es poder empezar a experimentar la vida de una manera mucho más consciente y a su vez esto nos da la herramienta de poder percibir y sentir y dejar de ser estimulados por aquello que está afuera. Acuérdense que al principio hablábamos que el cuerpo físico pide aquellas cosas que es. Entonces, si hay dolor, va a pedir información de dolor y yo me voy a quedar enganchado a una noticia de dolor del televisor y le voy a creer al televisor y después esa creencia de que eso sucede ahí afuera, por ejemplo, robo o inseguridad, esa la voy a volver a imprimir y yo voy a vivir la vida como si en todo el mundo fuese inseguro. Y en realidad las urbes son inseguras, pero el resto del mundo normalmente no es inseguro. De hecho, lo loco es que si nosotros nos metemos en una selva no podemos o no sabemos como seres humanos cómo estar ahí, cómo habitar, pero sí adentro de la urbe. Sin embargo, la urbe es mucho más peligrosa e insegura que la parte externa. Pero esto empieza a cambiar y esta proyección
también a su vez de la forma que empezamos a ver el mundo y a las personas. Y si hay algo que hacemos, si nosotros, por ejemplo, tenemos miedo a la inseguridad y a que nos roben, y etcétera, etcétera, estamos llamando al ladrón. Le estamos diciendo: ladrón, ven a mí, ven a robarme, por favor, necesito confirmar que la inseguridad existe en este mundo y en esta realidad. Así funciona. Así como si yo tengo algún trauma emocional relacionado con la pareja, voy a llamar a un maestro, este maestro va a venir, o sea, mi pareja, mujer o hombre, lo que sea, pero va a venir y me va a traer todas aquellas cosas que yo estoy necesitando. Me voy a unir a esa persona para poder observarme a mí misma, y este maestro me va a traer aquello que yo soy, de la misma forma que yo resueno con esa persona, y le llevo a esa persona lo que yo soy. Nos unimos no por casualidad, nos unimos porque estamos vibrando dentro de la misma frecuencia y los dos necesitamos desesperadamente ayudarnos el uno al otro. Está en nosotros acompañarnos y poder resolver todos los problemas de por vida, pero va en el mismo camino, en el sendero. También hace unos días atrás hablamos del propósito y las emociones, y los invito a ver el vivo del propósito, de los dones y talentos, porque a mí me encantó porque fueron saliendo muchas cosas que ni siquiera yo sabía. Pero algo que nos pasa con el tema del ayuno es que nos mete dentro del sendero del propósito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dones y talentos. El ayuno nos reconecta a nosotros con lo que verdaderamente somos, y nosotros somos nuestra ancestralidad, la unión de nuestra ancestralidad. Nosotros somos una especie de mamushka, la mamushka que tenemos adentro todos nuestros ancestros, papá, mamá, abuelos, y absolutamente todo está ahí adentro. Entonces, si todo eso está ahí adentro, significa que nosotros podemos llegar a hacer eso, pero borrar sus propios traumas y quedarnos solamente con lo que ellos aprendieron. ¿Y qué aprendieron? No sé, carpintería, cocina, aprender a coser, a bordar, lo que a vos te resulta hoy muy fácil en tu vida. Eso que te está resultando fácil, en realidad es porque tus ancestros ya lo aprendieron y te lo imprimieron dentro de las moléculas. Entonces a vos te resulta fácil que todos esos enanitos te ayuden a poder expresarlo. Entonces, ¿en qué me convierto? En eso que yo soy. El ayuno me reconecta con mis dones y talentos. Por ende, expresar mis dones y talentos me va a conectar con la abundancia. ¿Por qué? Porque voy a dar aquello que soy, y a su vez voy a sentir mucha energía, voy a sentir gratitud, me voy a sentir bien durante todo el día, y me encajo así como de golpe, me vuelvo a llevar a mi sendero del propósito. Hablamos el otro día que el propósito es el fin el fin del don. El don es el principio, el don me lo dan mis ancestros. El fin es el propósito es el aprendizaje de mi vida en la experiencia completa, para poder hacer que todos los millones y millones y millones de seres humanos que nacerán en parte después de mí, mi propósito es brindarles a todos esos millones de personas aquello que yo pueda hacer, lo mejor que pueda hacer. Y lo mejor que puedo hacer es vivir una experiencia de vida lo más sana posible, o aprender también para imprimirle a ellos, a esos millones de personas, y darle el regalo de tener nuevos dones. Entonces, el ayuno, ¿qué hace? Limpia los traumas, me encaja dentro del sendero y empiezo a caminar por el sendero, empiezo a expresar mis dones, aprendo a expresarme. Y por favor, Norma, perdón que no te puedo sacar en vivo porque me encantaría, pero si hay algo que hace, es que cambia mi voz, cambia la forma en la que empiezo a verbalizar, cambia la forma en la que me empiezo a comunicar. Entonces, claro, me comunico distinto porque todos mis órganos están diferentes. Si hay algo que a mí me pasó en uno de los ayunos, es que mis glándulas se corrigieron y se inflamaron, y yo prácticamente no podía hablar y transpiraba muchísimo y tenía re feo olor en todo el cuerpo, en toda mi transpiración, y tenía hasta olor literal, tenía como olor a caca en la boca, me salía de la boca en el ayuno, así. Entonces, si hay algo que hacía era justamente eso. Pero la comunicación, que está relacionada con la expresión de cualquier don, toda esa expresión se empieza poco a poco como a liberar, así como decís, hablo y fluyo, me comunico y fluyo, y todo aquello que quiero comunicar se hila y se conecta y se reconecta mucho más, de manera mucho más rápida y acelerada, porque claro,
Para yo poder comunicarme, la comunicación nace de ir a buscar información y poder verbalizarla, y no habla solamente mi boca, sino que hablan mis ojos, mi expresión, mis manos, mi cuerpo físico, que me muevo para acá, para allá, para adelante. Entonces estoy moviendo. ¿Qué muevo? Energía. ¿Y por qué la muevo? Porque muevo mi cuerpo. ¿Y de dónde sale esa información? De mi cuerpo. ¿Y qué hago yo? La junto como si fuese como si fuese este cristal. Todos mis órganos se agrupan dentro de mis emociones para buscar la información y que toda esa información salga en la vibración del tono de la voz para poder contarte yo a vos lo que estoy pasando. Y siempre digo esto, y es importante. Una persona que está sana, al escucharla, te está sanando. En el momento que vos estás escuchando a una persona que está sana por dentro, porque toda la frecuencia y la vibración que está dentro de su cuerpo físico de una persona que ayunó durante mucho tiempo, en el momento de comunicarse, te está, Jesús decía, ¿cómo era? Del verbo se hizo la carne, o algo así, no recuerdo bien, pero literalmente es esto. Es una frecuencia y una onda, que adentro de esa onda tiene muchas otras ondas, mucho más pequeñas, pero toda esa grupalidad de todas esas ondas que están ahí adentro son la totalidad de la memoria de mi cuerpo físico expresándose entre todos para poder llevarte una palabra. Y de hecho, y ustedes lo podrán decir ahora, seguramente muchos de estos conceptos no los escucharon en ningún otro lugar, porque es una teoría propia, pero la verdad se siente. Nosotros sentimos a la verdad. Sentimos cuando alguien está expresándose y nos está diciendo algo en el tono de la voz, estoy expresando algo que adentro tuyo se siente como verdad o se siente como una mentira o como un engaño, o como una manipulación o como un intento de tratar de convencerte para poder doblegar tu memoria, tu forma de pensar. Acá yo me estoy expresando para poder contártelo. ¿Por qué? Porque me encajé adentro de mi propósito. Mi propósito es justamente la comunicación. Lo conté ayer, para aquello de los dones y talentos y lo que está relacionado con el ayuno. ¿Qué hace el ayuno? Yo tenía miedo a la comunicación. Tenía pánico escénico y tenía pánico a la hora de hablar enfrente a las personas. El otro día lo conté. Yo iba a biodanza. En biodanza normalmente se hace una rueda de personas y normalmente toma la palabra uno y a veces se saltea, pero a veces va como así en ronda. Entonces, cuando faltaban 4 personas para llegar a mí, para que yo empiece a hablar, que diga 2 o 3 palabras, cómo me sentía, cuál era mi nombre y qué sé yo. Cuando llegaba la 4ª persona, el corazón me empezaba a latir cada vez más, me empezaba a latir muy fuerte, tenía taquicardia. En la tercera empezaba a transpirar. En la segunda, la garganta se me cerraba de tal forma, y en la primera empezaba a temblar mi cuerpo. Cuando me quería comunicar, era como, sí, porque soy Gabriel, y temblaba y ya estaba transpirando. Yo le estoy hablando de esto hace 7 años atrás, antes de hacer el ayuno. Entonces, el ayuno me cambió por completo la forma en la que yo me puedo comunicar. Y fíjense que detrás de todos mis traumas, mis miedos, mis problemas y todo lo que cuento acá en mi libro de La panacea de tu voluntad, en todo eso estaba mi bloqueo emocional. Pero detrás de ese bloqueo, detrás de esos muros de miedo y de todo lo que me imprimía a lo largo de la vida, detrás de esos muros había un don escondido, que ni siquiera sabía que lo tenía, que jamás imaginé que podría dedicarme a esto. Sin embargo, estaba ahí. Y hoy estoy acá porque disfruto de comunicarme. Me estoy cargando de energía. Dentro de un rato me pongo a veces colorado y empiezo a transpirar porque la energía me empieza a emanar. Porque ¿de dónde la saco? La saco de mis ancestros que se dedicaban en parte a esto, a comunicarse. Entonces me empiezo a reconectar con ello. Todo mi cuerpo físico se reconecta con la memoria y son como cables. Entonces yo empiezo a tomar energía de ahí, la empiezo a fluir. Y con mi palabra y con mi voz no solamente va una comunicación, sino también que va una energía y una frecuencia que viaja hacia ustedes. Fíjense cómo también, o sea, muchas veces depende de quién te está hablando, puede estar, te está creando, por sobre todas las cosas, cualquier persona que te esté hablando te está creando. Yo en este momento estoy hablando con vos y estoy modificando tu cuerpo físico. No hay forma de que no lo haga. Lo estoy haciendo. Vos me estás escuchando y me estás viendo. Adentro tuyo estoy modificando tu memoria. La memoria que está entrando desde mí hacia vos,
Es mi conjunto como ser y me estoy metiendo adentro tuyo, imprimiendo una memoria que después en algún momento vos vas a recordar algún concepto de los que te dije y automáticamente me vas a recordar a mí. Entonces te estoy modificando por dentro, estoy modificando tu frecuencia, tu memoria, y a su vez le estoy diciendo a tu cuerpo físico que tenga miedo. No, mentira. Que tenga miedo por si te pones a ayunar, digo. Pero le estoy diciendo a todo tu cuerpo físico que también puede. A todo esto, el cuerpo físico es luz y es sombra, es todo eso. O sea, no pongamos al cuerpo físico como alguien malo, no es alguien malo. Nosotros hicimos el cuerpo físico, con nuestras acciones, nuestras decisiones. Nosotros somos el conjunto de nuestras decisiones. No es el cuerpo físico el malo, sino nosotros fuimos lo que nos trajimos hasta acá, con este formato. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ahora? Convertir ese cuerpo físico y sacarle algunas cosas que están de más y convertirlo en lo que yo realmente quiero ser y crearme y transformarme. Y si hay algo que sucede después de un ayuno prolongado, es un renacimiento, porque te convertís de manera acelerada de ser una persona, te convertís en otra persona, en el proceso de algunos días. Y esto te ahorra, no sé, años de terapia, porque lo he hecho 8 años de estar bajo un psicólogo o de estar bajo los nutricionistas. No estoy desmereciendo el trabajo de los profesionales. Lo que estoy tratando de enaltecer es que nosotros estamos por encima de cualquier profesional con nuestra voluntad, incluso de mí mismo. Yo te puedo decir a vos lo que vos podés hacer, te puedo contar cuáles son los beneficios, te puedo contar cuáles son los resultados, porque lo sé, porque los viví, porque los experimenté. Te puedo contar sobre mi teoría de la flor de la vida y sobre la autoedición molecular. Pero si vos no tomás la decisión, sos vos el que tiene el poder sobre tu cuerpo. Vos podés apagar este videito y decir, bueno, listo, ya está, bueno, me voy a comer algo porque está perfecto. Pero la decisión está en vos de generar ese cambio, no está en mí. Yo puedo llevártelo, te puedo invitar, te puedo decir, mira, acá está, esto lo podés tomar o dejar. Entonces, el que tiene el poder, el último poder, sos vos. Y esto no lo puede hacer un médico por vos. Tampoco lo puede hacer un medicamento. Porque no. Acá hay algo fundamental. Supongamos que, porque hay pastillas para poder adelgazar, por ejemplo. Y trabajarían un poco de la misma forma. O sea, supongamos que tenga una pastilla que se llame ayuno. Yo te doy una pastilla, vos seguís comiendo como si fuese, como si nada, y vos adelgazás de la misma forma. Entonces empezás a borrar la memoria de tu cuerpo físico. En ese caso, no estarías haciéndolo vos con tu voluntad, lo estaría haciendo la pastilla. Y la pastilla funciona de la misma forma en todos los niveles de la medicina. ¿Y por qué sé esto? Porque existe algo que se llama efecto placebo. El efecto placebo lo que hace es que nuestro cuerpo físico se crea que se está tomando un medicamento, pero se está tomando una pastilla de azúcar, o una pastilla cualquiera, o un tic-tac. Me puedo comer un tic-tac creyendo que eso va a ser X cosa, y el cuerpo dice, ah, sí, este tic-tac en realidad es un ibuprofeno. Y se te pasa el dolor de cabeza. Y es así, o sea, no sé si sabían ustedes, pero muchas de las pastillas que venden en la farmacia no tienen la sustancia, son placebo, intencionalmente. La medicina sabe que ese recurso existe. ¿Y a qué voy con esto? Si yo le doy a mi cuerpo la pastilla que se llama ayuno, ¿qué va a pasar? El ayuno se va a convertir en un recurso que va a tener un poder que va a tener otro sobre mí. No tengo yo el poder de ayunar, lo tiene la pastilla. Entonces le estoy brindando el poder a otro sobre mí, pierdo autonomía y estoy dependiendo de algo para poder lograr aquello que podría hacer yo por mí mismo. Y a su vez le estoy diciendo al cuerpo físico y le estoy dando un mensaje, y a mi conciencia y a mi alma le estoy diciendo, alma, cuerpo físico, espíritu, lo que quiera que sea, a todos los cuerpos le estoy diciendo, miren, muchachos, Dios a ustedes los hizo perfecto. O sea, genial, miren lo que son, pueden hacer de todo, pero no pueden hacer esto. Esto lo tiene que hacer una pastilla. Entonces el cuerpo físico se lo cree y dice, yo no tengo esta capacidad, yo no me puedo autosanar, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo un cáncer, no me puedo poner a ayunar porque me voy a morir. Bueno, eso es lo que hace la pastilla, es reemplazar de alguna forma lo que te vende, es literalmente te está vendiendo algo que vos tenés adentro tuyo, de la misma forma que la potabilizadora está vendiéndote el agua potable que está cayendo sobre tu techo y que vos no alcanzás a recoger o que no la querés porque decís que el techo está sucio, por ejemplo. Eso es un ejemplo. ¿Se entiende cómo funciona?
Es, nosotros tenemos la autonomía sobre muchos aspectos que la fuimos perdiendo a lo largo de la vida, creyendo en muchas cosas que se basan un poco dentro de lo que sería esto que yo digo de las necesidades innecesarias, que es lo que nos invita el marketing en líneas generales, pero es como que dicen, si no existe la necesidad, la tenés que generar. Antes de vender el producto, genera la necesidad. Entonces las personas van a venir sola a comprártelo. Bueno, de alguna forma, la humanidad generó la necesidad mediante la medicina para corregir la materia cuando ya es materia. Por conocimiento, hay muchas intenciones dentro de la medicina y la industria farmacéutica, y lo sabemos. Entonces, hay muchas personas con buena intención, que quieren ser médicos y que son buenos médicos con buena intención. Y pueden salvar vidas y pueden hacer muchísimas cosas. Y está perfecto. Pero también terminamos creyendo que nosotros no somos capaces de muchas cosas que sí lo somos. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay algo que está fallando en la humanidad, en líneas generales. Porque no puede ser que cada vez haya más hospitales, no puede ser que cada vez haya más clínicas, no puede ser que cada vez salga más caro y más costoso la salud, si la salud es gratis. Es gratis, si yo todo lo que te estoy diciendo es verdad, es gratis. O sea, vos podés ayunar, llevarte a cero, empezar a proyectar la vida que querés, mejorar todos tus procesos de dones y talentos, potenciarlos, traer abundancia a tu vida y tener una vida más plena y más sana, rodeándote de personas que vibren con la misma frecuencia que vos y cambiar tu vida radicalmente con algo que no es hacer. Y acá lo dice en el libro, es lo único que tienes que hacer para sanar es dejar de consumir lo que te enferma. Entonces tengo que dejar de consumir. No es que tengo que hacer, tengo que dejar de hacer. Y si hay algo que nos cuesta a los seres humanos es dejar de hacer. ¿Por qué me cuesta dejar de hacer? Porque el cuerpo físico me empuja a hacer. Él quiere comer, él quiere informarse, él quiere seguir alimentándose de las frecuencias que es. Entonces yo tengo que llevarme a mí mismo a frenarlo el cuerpo físico. Lo tengo que parar. Porque yo lo creé, pero lo tengo que parar. En algún momento tengo que parar. Respiro un poquito. Me encanta. Me reposesiono, ¿no? Me reapasiono. Porque me re gusta. Y este tema lo tengo como contra mil pulido, ilustrado por las experiencias que tengo y también porque fueron las que me llevaron a los conocimientos de en algún momento que en algún momento tenían nuestros ancestros como los egipcios que lo hacían y bueno y tantos otros maestros. Nosotros sabemos que todos los grandes maestros han hecho ayuno de 40 días o de muchos días más. Cuéntenme un poquito qué les parece, cuéntenme si tienen alguna duda. Es una lástima que no pueda sacarte, Norma, para compartir tu experiencia. Lo voy a hacer desde el teléfono, si no, mañana nos organizamos y podemos contar la experiencia. Vayan a contarle a las personas, ayúdenme un poco a expresar mi don de la comunicación y si realmente les hace sentido, mañana nos vemos con una persona que está ayunando en este momento que va a contar la experiencia en carne propia y también podemos ampliar un poquito más esto y vamos a ver para dónde lo podemos llevar. Pero sería lindo para explayarnos un poco más. Cuéntenme qué les parece y ya vamos cerrando, ya pasamos la horita. Normalmente estamos una hora, hora y cuarto. Todos los días estamos por acá ahora, a las 22 horas, tocando diferentes temas que tienen que ver no solamente con el poder de autosanarnos, sino también con otras cuestiones, no sé, cosmología. Ayer hablamos un poco de lo que tiene que ver con el reseteo. Solemos hablar de dónde viene la idea del apocalipsis, si pasó o no pasó, y bueno, tantas otras cosas. Sobre los miedos, ¿qué más hablamos? El propósito. Van surgiendo diferentes temas. Bueno, o están procesando todo o no tienen dudas, no lo sé. Pero bueno, entonces ya nos vamos a ir despidiendo. Hasta mañana a las 22 horas. Vamos a ver si Norma, mira, si quieres decirlo acá ya, mañana podés sumarte al vivo y lo hacemos desde otro lugar para que puedas salir y compartir tu experiencia y nos cuentes un poco cómo lo venís llevando, qué tan difícil te está resultando, si todo esto que yo les estoy contando a ustedes realmente es así
visto desde otra persona que lo esté haciendo. Y bueno, creo que no hay mucho más. Si es así, mañana vamos a estar por acá ampliando un poquito más sobre este tema que es tan nutricio y tan beneficioso para tantas personas sobre muchos temas, ¿no? Lo hablamos. Ay, miren que acá estaba, perdón, recién bajo. A ver, no me parece y no tengo opción de mandarte. Ah, para poder sumarse al ayuno. No pasa nada, vamos a organizar algo. Siento que veo muchos cambios hermosos, dice Norma que está ayunando. Yo llegué hace 2 días y de paso, eso que decís, mi médico me hizo suspender. Bueno, tal cual. Es así. Hay muchas cosas que aún no se saben sobre esto. Y hay muchas otras que sí, porque hay un premio Nobel que fue Soshinori Ozumi, que fue quien ganó el premio Nobel por el proceso de autofagia, si no me equivoco, hace 3 años atrás. No quería sentir, dice Norma. Fíjense, no quería sentir. Bueno, vamos a terminar por hoy, si les parece. Así ya estamos. Mañana ampliamos, vamos a seguir por acá porque es un lindo camino. Perdón que no respondí antes, no podía bajar, no había bajado y me habían quedado todos los mensajes arriba. Bueno, les mando un cálido abrazo, buen descanso para todos. Nos vemos mañana en esto que es Teosofía Espiritual, en donde buscamos entre todos unirnos cada vez más para poder estar un poquito mejor compartiendo conocimientos ancestrales. Que anden muy bien. Chau, chau.